Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una semana más a los webinars de FP Market. Como cada semana, bueno, mientras que se van incorporando el resto de asistentes, ¿vale? Me presento para los que no me conozcáis. Soy José Alberto García, soy trader y analista profesional desde hace más de 15 años. Y bueno, pues como siempre, cada semana el broker ofrece formación gratuita para bueno, pues todos aquellos que estáis empezando en el mundo del trading, para los que lleváis a lo mejor un tiempo, pero bueno, queréis seguir formándoos y, bueno, pues también siempre viene bien ir ampliando conocimientos de cara bueno, pues a que cada uno de vosotros consigáis bueno, pues el llegar a ser unos traders con, bueno, pues con una estrategia, con un balance positivo y que, bueno, que al fin y al cabo el que quiera se pueda dedicar a ello de manera bueno, pues individual o bien profesional o como uno quiera, ¿vale? Recordaros que tenéis el chat a vuestra disposición para cualquier duda o consulta que tengáis, ¿vale? No os guardéis ninguna pregunta, la que necesitéis, me paráis las veces que sea necesario, yo intentaré contestaros sobre la marcha. Y si no, dejar unos minutos al final del webinar para, bueno, pues para contestaros a todas y cada una de las dudas que tengáis, ¿vale? Recordaros también que tenéis a la semana siguiente el webinar completo subido a las distintas plataformas que tiene el broker, es decir, se graba cada uno de ellos y así lo podréis ver íntegramente bueno, pues en sus distintas plataformas. Al final de la presentación, ¿vale? Tendréis un código QR, ¿vale? Donde a través de él podéis acceder a todas las redes sociales del broker, veréis todo el tema de la formación, todo el tema de los vídeos, etcétera, etcétera. Y bueno, también, bueno, pues información sobre lo que el broker os ofrece. Bueno, pues eso ya es independiente de la formación, ¿vale? Pero bueno, pues para que podáis tener la información que necesitéis, ¿vale? Y en principio nada más, vamos a ir empezando, ¿vale? Son las 7:02 hora española. Por favor, decidme si por lo que sea no me escucháis bien o la presentación no se ve correctamente. Me lo decís, por favor, ¿vale? Para intentar corregirlo rápidamente, ¿vale? Y no demorarnos, ¿vale? Así que nada, vamos, sin más dilación, vamos a hablar hoy del- de lo que es la estrategia dentro bueno, pues de cada perfil de trader, aunque bueno, vamos a dar los conceptos más relevantes o más importantes que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Bueno, pues desde cero, porque muchos preguntáis que no sabéis cómo crear una estrategia, qué es lo que se necesita, ¿vale? Y aquí, bueno, pues como bien comento en los contenidos, lo que es el desarrollo de una estrategia desde cero, pasos más importantes, esenciales para construirla, pues, posiciones y características clave, lo que son los elementos fundamentales, etcétera, etcétera, y luego lo que es bueno, pues, el objetivo y la finalidad de cara a, bueno, pues esos objetivos y a esa meta, ¿vale? Como bien comento ahí en el punto, de cara a, pues eso, a que podáis configurar una estrategia, ¿vale? Antes de empezar, aclarar como en cada sistema o en cada estrategia no hay una mejor que otra, ¿vale? No se trata de buscar la perfección, que sería ideal, obviamente, pero lo bueno que tiene el crear cada uno de vosotros una estrategia es que la podéis ir modificando en función de, bueno, pues de vuestros avances, de cómo vais priorizando un activo u otro y también, bueno, pues dependerá del perfil de trader que queráis ser o que ya seáis, ¿vale? No es lo mismo una estrategia para un trader que prefiera tener pues su sistema o su trading a muy corto plazo, lo que se podría decir como pues aquellos perfiles de scalping, ¿vale? O day trader, ¿vale? Que, bueno, pues ahí al final pues vamos a hacer operaciones no tan impulsivas como en scalping, de tanto impulso, ¿vale? Pero sí tiene una ejecución rápida, ¿vale? No tiene absolutamente nada que ver con el perfil más de a medio plazo, como el swing trader, ¿vale? Y insisto, paradme las veces que lo necesitéis, ¿vale?
como principio básico, ¿vale? Debéis de saber, siempre es bueno, aunque seguramente ya todos lo sabéis, como concepto, ¿vale? Una estrategia en sí, ¿vale? Es la metodología que se utiliza para, bueno, pues lo que es la compra y venta de activos financieros, da igual el que sea, ¿vale? No se trata incluso como si fueseis trader, sino que también como inversores, eh, la estrategia en sí es el vehículo o el método o la herramienta que deberemos de utilizar de manera adecuada para llegar a nuestros objetivos, ¿vale? En este caso, pues a través de ella lo que vamos a hacer es decidir, ¿vale? En qué comprar y qué vender, cómo hacerlo, cuándo entrar, cuándo no entrar, ¿vale? En sí son, pues eso, las reglas que van a definir nuestra operativa, ¿vale? Y en función de nuestras decisiones, para que al final, bueno, pues ganemos lo máximo posible y en cuanto a pérdidas, pues como es lógico, vamos a tener, intentar asumir las pérdidas razonables que no se coman el beneficio, ¿vale? Y por supuesto es una de las partes esenciales para aprender a operar, ¿vale? Con respecto al desarrollo, vale, pues para empezar, para que tengáis muy en cuenta qué es lo que tenéis que hacer, es entender las bases fundamentales del mercado, ¿vale? Debéis de conocer en profundidad lo que es el mercado, cómo funciona, ¿vale? Cómo se mueve el precio, por qué participantes o qué personas o instituciones intervienen, ¿vale? En el mercado y de qué manera operan, ¿vale? Estas son, pues, bueno, algunas de las cuestiones que nos van a permitir entender, ¿vale? Qué es lo que debemos hacer, ¿vale? Hasta ahí más o menos, insisto, paradme las veces que necesitéis. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Bueno, pues que, como es lógico, competimos contra, en el buen sentido de la palabra, contra muchos otros traders, perdón, muchos otros traders, otros inversores, ¿vale? Cuando vamos a tomar la decisión de entrar a mercado. Entonces, esto al final lo que nos va a permitir es identificar quiénes son, si son trader retail, si trader amateur, que es nuestro perfil, nuestro target, ¿vale? No competimos, obviamente, de manera directa, porque obviamente no le haríamos sombra lo que son lo que son las instituciones bancarias, fondos de inversión, etcétera, etcétera, ¿vale? Y también, obviamente, dependerá ahora lo veremos, pues qué tipo de broker utilizaremos, si son brokers que son creadores de mercado, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, es importante que sepamos y que tengamos claro que hay muchos factores que influyen, ¿vale? Ya no solamente el mercado en sí, sino quienes están al otro lado de la pantalla, al otro lado del mercado, ¿vale? No se trata de competir con ellos como tal, de manera directa, sino de saber pues, cuánta gente hay operando, el volumen de operaciones que hay, y así también eso afectará, como es lógico, pues, a la propia estrategia que vamos a tener, porque debemos de buscar zonas de sobrecompra, zonas de sobreventa, es decir, zonas de agotamiento para ver si hay algún tipo de giro en el recorrido del precio, ¿vale? Entonces, entender, como digo aquí, lo anterior nos va a permitir, nos va a facilitar saber qué es lo que hay detrás de nuestro patrón, del patrón que estamos buscando, porque debemos siempre buscar pues un patrón, un movimiento que se repita, ¿vale? Para, bueno, pues entender un poco por qué el movimiento hace el precio hace un movimiento o hace otro, ¿vale? Entonces, mientras en este caso se va dibujando en el gráfico, que al final es otra parte importante a la hora de entender. Nosotros tenemos que ver la geometría del movimiento del precio cuando tengamos lo que es el gráfico delante, ¿vale? Y también el dibujo que hace el movimiento del precio es información, ¿vale? Por lo tanto, yo tengo que entender, y cuando digo yo me refiero obviamente a vosotros también, por supuesto, tengo que entender que hay movimientos que se repiten, hay formas que se repiten y al final ese dibujo que se genera, ¿vale? Puede convertirse en un patrón, ¿vale? Entonces todo eso influye, ¿vale? Como es lógico, cada inversor, cada trader es individual, es único y tiene que buscar pues su perfil, ¿vale? Su propia estrategia que se adapta a sus horarios, la propia versión al riesgo que cada uno de nosotros tenemos, sobre todo al empezar,
nuestra propia personalidad, es decir, no es lo mismo una persona que es impulsiva a una persona que es bastante serena, ¿vale? Que mantiene la calma en momentos bueno, de alta volatilidad, de crisis, de una pérdida cuando pensamos que íbamos a ganar, de ver cómo nuestro capital, nuestro patrimonio baja en lugar de crecer, ¿vale? Entonces todo esto influye y mucho también. Por eso, a la hora de crear una estrategia, son, en principio, varios factores, ¿vale? Factores externos, factores internos por nuestra propia personalidad, por nuestro propio carácter, por nuestra situación personal. No todo el mundo tiene el máximo tiempo posible para trabajar, para hacer análisis, para trabajarse previamente en una entrada a mercado. No todo el mundo es soltero o soltera, está casado, está casado. En fin, al final, eso repercute en el tiempo que podamos dedicar. No solamente a hacer trading, sino a la parte previa que debemos hacer de cara a analizar el mercado, de cara a analizarlo un poco todo, ¿vale? Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? ¿Qué debemos tener en consideración? Pues, como digo aquí en el punto 1, debemos identificar qué tipo de trader queremos ser, porque por un lado está qué queremos ser, por otro lado, qué somos, ¿vale? No tiene por qué coincidir. Es decir, nosotros nuestro objetivo es ser pues, un trader que sea consistente, que tenga buenos resultados, pero a lo mejor al principio pues no lo somos por factores externos, factores propios, ¿vale? Entonces, todo eso, lo que tenemos que tener claro, cuál es nuestro objetivo, ¿vale? Aunque nos quede lejos al principio, pero debemos de focalizarnos y ver exactamente qué es lo que es, como, bueno, pues el que se prepara una carrera o un examen, o cuando digo una carrera ya no solamente la carrera universitaria, sino una carrera como tal. Somos atletas, a lo mejor, pues oye, yo tengo que visualizar qué es lo que quiero. Y en función de mis capacidades sabré o podré asumir más o menos riesgos y, por supuesto, podré entender, siendo honestos con nosotros mismos, si realmente estoy capacitado para ganar la carrera, llegar de los 5 primeros, mantenerme de los 100 primeros, o de los 100 últimos, o de una franja de... Entonces, todo eso es importante, ¿vale? Y sobre todo cuando ya estamos al principio, que creamos un plan de trading, donde en el plan, pues lo que plasmamos es un poco lo que vamos a hacer y lo que vamos a hacer, ¿vale? De ahora en adelante, sin perjuicio de que luego lo podamos modificar en función de nuestro aprendizaje, de todo de toda la práctica que vamos eh, realizando, ¿vale? Entonces, esto no es una carrera de 100 metros lisos, es una carrera de fondo, lo he dicho muchas veces, y requiere, pues, un tiempo. Algunos de vosotros o de vosotras requerirá de más tiempo, otros de menos, influirá el tiempo que le dediquéis a lo que es a la formación previa, por supuesto, luego a la práctica, ¿vale? ¿Qué debemos hacer también o tener en cuenta? Por supuesto, el mercado. Debemos analizarlo de manera exhaustiva, pero no todo, obviamente. Porque al final, antes de valorar todo esto, lo que tenemos que pensar es, vale, ¿qué activos son interesantes para mí? ¿Quiero invertir o quiero hacer trading con índices, con acciones, con divisas, con criptodivisas, con materia prima? Es decir, todo eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Y por supuesto, eso influirá. Entonces, no analizamos todo el mercado en sí. Vamos a analizar, como digo aquí, hacemos una investigación, una valoración detallada de los activos que nos interesan, ¿vale? Tengo que conocer en qué situación está el activo, qué histórico ha tenido, qué información eh, financiera, general, global, política, geopolítica, social afecta a ese activo, ¿vale? ¿Qué activos tienen correlación o no con ese activo? Para que, bueno, siempre digo, os hagáis una idea, pues no siempre, pero la gran mayoría de veces, si por ejemplo el petróleo sube, el oro se mantiene o incluso baja, o viceversa. Por eso muchas veces hay activos que son valor refugio para esas situaciones de mucho ruido en el mercado y donde bueno, pues podemos estar expuestos mucho más que en cualquier otro momento. Entonces, debemos analizar en mayor o menor medida, pero sobre todo en mayor medida, qué activos nos interesan, los definimos, nos centramos en ellos, en
1, 2, 3 o 4 activos, sobre todo para empezar, no querráis abarcar mucho más, ¿vale? Y centraros y sobre todo especializaros en ese activo o en esos activos, ¿vale? Como ejemplo, pues oye, me interesan las acciones, pues voy también, ya que quiero diversificar, por lo mejor me interesa acciones de empresa y también los índices donde esas empresas están cotizando dentro de ese índice, forman parte de esas empresas. Pues a lo mejor pues puedo intentar diversificar, crear una estrategia que me permita sacarle el rendimiento pues, al movimiento del precio de una empresa y también el movimiento del índice que lo soporta, ¿vale? Eso por otro lado. Y luego, pues obviamente, aprender y conocer lo que es la lectura con respecto al contexto del mercado, ¿vale? Hay que conocer bien cuál es la estructura del mercado. Esto nos va a permitir, pues, simplificar, buscar un poco más sencilla nuestra operativa. Porque lo digo muchas veces, no se trata de complicarnos más allá, más de lo que el propio mercado se complica. Entonces vamos a intentar eh, en la medida de lo posible, ¿vale? Pues aunque al principio son muchos conceptos, ¿vale? Que tenéis que tener en cuenta, muchas cosas que tenéis que hacer, que si un plan estratégico, que si un plan de trading, un sistema que nos permita acertar o predecir qué va a hacer el precio, ¿vale? Y luego, bueno, pues plasmar esa estrategia en nuestra operativa. Entonces, mucha información, muchas cosas que hacer al principio, y luego, por supuesto, cuando hemos terminado de nuestra sesión de trading, hay que recoger esa información de de esas operaciones que hemos hecho y evaluarlas, ¿vale? En nuestro, como os he dicho en muchas otras ocasiones, pues lo que es el diario de gestión, el diario de trading, el diario de nuestras operaciones, donde así comprobaremos, pues hemos operado 4 veces, hemos lanzado 4 operaciones al mercado, 5, 3, las que sean, ¿vale? ¿Qué activos he operado? ¿Cuándo he entrado? ¿Cuándo he salido en positivo? ¿He salido en negativo? Cuando he salido en negativo, el precio ha seguido cayendo o se ha dado la vuelta, ¿vale? Porque al final no es lo mismo que perdamos una operación, ¿vale? Porque nos ha echado el mercado en el sentido en el que ha llegado nuestro stop loss y no ha echado, y nos ha echado, no es lo mismo que el precio automáticamente al poco se dé la vuelta y siga subiendo haciendo el recorrido que nosotros teníamos previsto que iba a hacer, a que el precio baje, nos saque nuestro stop loss y siga cayendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que a la hora de evaluar si lo he hecho bien o lo he hecho mal, si mi estrategia lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, sin perjuicio de que luego ya sepa por qué tenía que hacer o qué no, sobre todo para reconocer el error. Pues no es lo mismo. Si el precio se da la vuelta y luego toma la dirección que habíamos pensado que iba a hacer porque mi análisis previo eso me había dicho, ¿vale? Pues ahí entenderíamos que no se trata de un error de mi estrategia, sino de que a lo mejor pues o bien me he adelantado o bien no he tenido en cuenta factores externos como pues ha habido un cambio de tipo de interés, se ha publicado alguna información pues de precio del barril de petróleo, de lo que es el empleo, se ha subido, ha bajado en función pues, del mercado donde esté. Si estoy operando con acciones americanas, o me interesará saber si Estados Unidos en ese momento va a publicar cómo está de bien o cómo está de mal, para que os hagáis un poco una idea. ¿Vale? Eso sería por un lado, y luego estaría el de, pues me ha echado del mercado, ha llegado a mi stop loss, pero el precio ha seguido cayendo. Por lo tanto, ahí ya, pues lo que me da a entender es que no he tomado la mejor decisión, ¿vale? No he hecho el análisis previo como debiera, no he tenido en cuenta información, etcétera, 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 ¿vale? No, tengo que tener también en cuenta siempre aquellos activos que estén un poco en contra del activo que yo opero, como he dicho antes, el petróleo y el oro, ¿vale? Cuando uno va bien, el otro no va tan bien y viceversa, ¿vale? Pues un ejemplo. ¿Vale? Por eso entonces debemos, como digo aquí en este punto, aprender a leer el contexto del mercado. ¿Por qué se mueve? ¿Por qué influye? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace lo otro? ¿Vale? Y por eso no tenemos que estar abiertos a conocer todo lo que pasa en el mercado.
en petróleo, en gas, en maíz, en el braille, en todo. No, nos centramos en la parte del mercado, en la pieza, en la porción, ¿vale? Que nos afectaría a nosotros, ¿vale? A los activos que vamos a operar, ¿vale? No sé si hasta ahí tenéis alguna duda. No, bueno, pues vamos a seguir, ¿vale? Buscando un patrón o buscar un patrón en nuestra zona, ¿vale? Bueno, en nuestra zona, ahora veréis un poco a qué me refiero con la zona, ¿vale? Tenemos que buscar patrones que funcionen, ¿vale? Que cuando veáis muchos ejemplos de ese movimiento, de ese patrón que ya reconozco, veamos qué es lo que suele suceder después, si se repite mucho un movimiento u otro, ¿vale? Entonces, en estas zonas que estamos buscando, son zonas también relevantes donde el precio puede reaccionar. Siempre hay, cuando veáis el gráfico, ¿vale? Y veamos el circuito que hace, es decir, el movimiento, ese dibujo que hace de sube y baja, esos movimientos, esas figuras que se crean, como el concepto de chartismo, ¿vale? Ese hombro, cabeza, hombro, aunque en sí no nos va a decir nada, pero ya es información, ¿vale? Todo sumándolo, siempre lo digo, un indicador, una información, una herramienta por sí sola no nos va a ayudar. Debemos hacer una suma de todo, un compendio. Tenemos que meter en la cesta de nuestras herramientas, pues lo que nos dice el indicador o indicadores que utilicemos, la profundidad del mercado, el volumen, si estamos reconociendo zonas donde hay mucha volatilidad o no. De ahí es el patrón en nuestra zona, donde nosotros nos sintamos cómodos porque reconocemos esa zona, reconocemos qué suele pasar cuando llegamos a una zona donde de agotamiento, ¿vale? De desgaste o una zona de rango donde hay calma tensa, donde el mercado no deja de subir ni deja de bajar, sino que está ahí en esa zona en la que tanto el comprador como el vendedor está expectante para saber qué va a hacer, si el mercado va a seguir subiendo, va a seguir bajando, ¿vale? Abrimos un poco el frame que utilizamos, si somos más de corto plazo, pues oye, intentamos abrir el frame para ver cómo viene el mercado hace un día, o hace una hora, o hace 2 días, o hace una semana, para intentar pues, reconocer si existe una tendencia, si esa tendencia se mantiene en el tiempo, si coincide esa tendencia en frame cortos, medios y largos, ¿vale? Porque eso lo que me va a decir es que es una tendencia consistente, que se mantiene en el tiempo, por lo tanto, a lo mejor me puede permitir reevaluar dónde voy a colocar el stop loss, ¿vale? A lo mejor puedo desplazarlo un poco más, separarlo un poco más del precio, pero siempre con cabeza, siempre también teniendo en cuenta que si vamos a utilizar apalancamiento, ¿vale? Que es una herramienta estupenda si se sabe utilizar bien, pero nunca se debe de sobreestimar y por supuesto no debemos sobreapalancarnos bajo ningún concepto porque al final, al igual que podemos ganar, como bien sabéis, mucho, con una exigencia de margen inferior, es decir, no nos va a exigir como aval tanto dinero, pero a la inversa nos puede perjudicar mucho más, ¿vale? Entonces, debemos buscar esas zonas donde reconozcamos patrones, donde se mueven o se bajan o se suben o se mantienen en rango en la zona lateral. Entonces, estas zonas las conocemos o las conoceréis como niveles volumétricos, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, zonas donde hay niveles de mucho volumen o bajo volumen, sobre todo zonas de mucho volumen de operaciones, ¿vale? Donde previamente ha habido pues mucho interés de negociación, donde ha habido mucha interacción entre compradores y vendedores, ¿vale? O bien, en este caso, pues, como bien digo aquí, es una ausencia total de interés, ¿vale? Por lo tanto, se genera rechazo, que es esa zona de rango, como digo, esas zonas laterales donde ni sube el precio ni termina de bajar, ¿vale? Que es donde el volumen de negociación baja y además baja considerablemente, ¿vale? Entonces ahí, en esas zonas, debemos intentar evitarlas. No entrar justo en ese momento. Y si podemos evitar entrar antes, que me diréis, ¿vale? ¿Y cómo nos damos cuenta de que vamos a entrar en una zona de rango?
Pues porque el tiempo y la práctica y el conocer patrones y el reconocer esa zona os van a dar la capacidad de reconocer y de ser previsores, de decir, vale, no, esto no es imperativo de sí o sí va a suceder, sino que es probable que suceda. Entonces debemos estar, bueno, pues un poco ojo a visor, pensando, oye, tal y como estoy viendo el mercado, tal y como estoy viendo el recorrido del precio, tal y como estoy viendo la formación de la vela, cada vez tiene la vela menos cuerpo, se va achicando, tiene más mecha que cuerpo, el volumen de operaciones baja también, ¿vale? El que use o no use la profundidad del mercado, pues también reconocerá y verá cómo se intercambian intentos de compra, intentos de venta, ¿vale? Todo eso va a permitir intentar predecir de manera adecuada. Entonces, al final esto, como he dicho antes, es una herramienta, ¿vale? Nosotros, el objetivo final de una estrategia, de un buen sistema y de tener los conocimientos adecuados y de reconocer esas zonas, esos patrones, los posibles gaps, esas zonas de sobrecompra, esas zonas de sobreventa, el objetivo final es predecir lo más fielmente el movimiento que va a hacer el precio dentro de un minuto, dentro de 5, dentro de una hora, dentro de un día, en función del perfil de trader que seáis, ¿vale? Si sois scalpers, no os interesa ni os metáis en qué va a hacer el precio dentro de una hora, ni dentro de 4, ni dentro de un día. No, me interesa saber qué ha hecho el precio atrás, ¿vale? Si lleva en caída libre con sus zonas de posibles correcciones, pero al final sigue cayendo, ¿vale? Si hay una tendencia alcista, si hay una tendencia bajista, porque me interesa saber si voy a entrar en corto o en largo, si el activo y el vehículo que utilizamos me lo permite, ¿vale? A través de, por ejemplo, pues, de los CFDs, ¿vale? Y por supuesto, tener en cuenta quiénes son los otros que están operando, ¿vale? Es un momento porque no operan los mismos, es decir, por experiencia, obviamente, porque es a lo que me dedico, ya os digo que un trader de banca, un trader de un fondo de inversión, un trader de un broker, eh, que gestiona mucho capital, ¿vale? De clientes, no está no está todo el tiempo haciendo trading, ¿vale? Está en momentos estratégicos, en zonas estratégicas, eh, y lo que hace es evaluar más tiempo, ¿vale? Qué hacer y en qué momento entrar, ¿vale? Para tomar una decisión y que sea, bueno, pues lo que Dios quiera, como se dice, se dice coloquialmente. Entonces, a nosotros como trader nos pueden interesar, pues, coincidir con ese tipo de estrategias de otros traders corporativistas, es decir, corporativos, mejor dicho, perdón, de empresas, de bancos, etcétera, o competir con el resto de trader retail, traders amateur, que son, bueno, pues nosotros, un poco, ¿vale? O incluso, bueno, pues trader de algunos brokers que también, o empresas que se dedican a gestionar pues el capital de terceros. En España, por ejemplo, no se puede hacer, no se puede, si no, no es una empresa como tal, empresa bancaria, una empresa financiera, no se puede gestionar capital a terceros, de clientes externos como persona física, ¿vale? Pero en otros países sí, ¿vale? Pues en este caso, bueno, pues como aquí estáis de distintas zonas del mundo, ¿vale? Pues dependerá obviamente de dónde estéis y de la regulación que tenga para, bueno, pues que podáis entender, porque hay zonas en las que incluso si os va muy bien y sois capaces de tener un rendimiento estable y duradero en el tiempo, de ceder, pues bueno, vuestros conocimientos, vuestra estrategia y gestionar a través de cuentas que ofrecen algunos brokers para, bueno, pues se conocen como cuentas MAN, cuentas PAN, más o menos, ¿vale? Para que, bueno, pues conozcáis un poco más. Eh, Capital de otros clientes que no están capacitados para operar,
y ceden su capital, ¿vale? En este caso no es lo que os interesa, vosotros lo que tenéis que tener claro que debéis pensar en vosotros, en gestionar vuestro capital, en vuestro patrimonio, y si el día de mañana os va tan bien, tan bien, tan bien, que queréis avanzar, mi consejo es que busquéis un banco, un broker, un fondo y postuléis ahí con ellos y que os contraten. Vais a trabajar mucho, vais a desarrollar distintas estrategias, incluso diferentes a la que habíais utilizado, eh, pues a lo mejor en vuestra trayectoria retail, ¿vale? Yo no tengo la misma estrategia que tenía hace 15 años como ahora y por supuesto no la tengo, no es la misma la que utilizo en mi trabajo, ¿vale? Con si utilizo pues mi capital privado, el mío, ¿vale? Es muy parecida, pero obviamente no es con algunos matices, pero no es la misma estructura, porque al final estamos hablando de que son capitales mucho mayores al que, bueno, pues yo puedo gestionar de mi capital personal, ¿vale? Y bueno, aunque esto no tiene nada que ver con lo que estamos viendo ahora, pero para que conozcáis un poco también, pues lo que es el funcionamiento, cómo van, y al final una estrategia es eso, es una herramienta que nos permite que con toda la información que tenemos a nuestra disposición, moldearla a nuestro antojo, que se adapte a lo que somos, a cómo somos, a qué perfil de persona somos, el tiempo que tengamos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y por supuesto el capital, porque si no os lo han dicho, ya os lo digo yo, nunca será igual un trader con 100.000 euros o dólares o 1 millón de euros de dólares en su cuenta para hacer trading que uno que tiene 1.000, que tiene 500 o que tiene 10.000, ¿vale? Porque al final tener mayor capital en una cuenta me permite gestionar de otra manera pues aquellos impactos emocionales que nos vamos a ir teniendo cada sesión o cada trading. Conforme pase el tiempo, iréis mejorando mucho esa situación, la vais a ir puliendo, vais a tener menos aversión al riesgo, vais a asumir riesgos mucho mejor y más controlados, ¿vale? Porque ya vais a ver, vais a reconocer pues esos patrones, esos movimientos, qué nos dice figuras, qué nos dice el recorrido del precio, qué nos dice la información externa y no tendréis al principio, estaréis con apuntes, con, ay, ¿qué tenía que ver, qué no tenía que, vale, y esta información, ¿en qué afectaba al precio, por qué se hacía este movimiento? Al principio son muchos conceptos, ¿vale? O más de los que nos gustaría, pero luego eso ya es como el que aprende a estudiar. Se crea una estrategia de estudio donde yo hago pues, mis esquemas, mis resúmenes y al principio invierto más tiempo. Pero luego después va todo más rodado. Pues esto igual, ¿vale? Estrategia, al principio pues tendrá mucha entrada de información, ¿vale? Vosotros tendréis que hacer el filtro y resumirla a la mínima expresión, pero que os diga con poco, os diga lo que necesitáis y bueno, pues así. Igual que cuando visualizáis un gráfico directamente, llegará el momento en el que digáis, lo estoy viendo zona de soporte resistencia, estoy viendo zona de desgaste, estoy viendo mucha volatilidad y esa información más la otra, más la otra, más la otra, nos dará el momento exacto en el que debemos entrar o creemos que debemos entrar al mercado, ¿vale? Y, y seguimos a ver. Perdón. Elementos fundamentales que tenéis que, bueno, pues tener muy en cuenta y que más o menos, bueno, pues yo incluiría y he incluido siempre. Bueno, como digo, entender cómo funciona el mercado no es algo abstracto, ¿vale? No es algo, no es como ver un cuadro en el que digamos, "Uf, no lo entiendo". No, el mercado tiene su porqué, tiene unas características, tiene unas condiciones y tienen unos interventores o un intervinientes, que somos eh, los, eh, los que especulamos, el propio mercado y luego los factores externos, ¿vale? Pues cómo funciona, por qué funciona así, por qué actúa de una manera y qué hace que afecte
o cómo afecta eso al movimiento del precio, ¿vale? Entender cómo funciona el mercado es fundamental, ¿vale? Y debéis de ir, pues yo me haría un checklist, ¿vale? Pues esto es lo que tengo que tener en cuenta, ¿vale? Pues voy a entender el mercado, pues me voy a empapar cómo funciona el mercado de lo que, como digo antes, no todo el mercado global, que también siempre viene bien tener información porque es conocimiento, sino de los activos que vais a operar. Centraros en ellos, ¿vale? No en más. Quizás más adelante pues os puede interesar cambiar un activo por otro porque habéis dado cuenta pues que no, que el maíz no me vale o el petróleo no me gusta o no sé qué, o tiene, en fin, ya iréis cambiando, ¿vale? Iréis madurando con el tiempo, con la edad y con el conocimiento, ¿vale? Conocer cómo operan y qué objetivos tienen, pues el resto. Que al final el objetivo, aunque parezca algo obvio, ¿vale? Que es el objetivo es ganar, todo el mundo quiere ganar, como es lógico, cuando uno gana, otro pierde. Es así. Tú ganas, yo pierdo. Yo gano, tú pierdes. No hay un 50-50. No hay empate. Entonces, por tanto, yo tengo que tener claro que mi target de competidores son personas como nosotros, ¿vale? Personas como nosotros con mucho más conocimiento, que son los que nos pueden perjudicar, ¿vale? Y luego, pues, por supuesto que está flotando entre nosotros o las bases, que es el propio mercado, ¿vale? Porque al final el mercado dice que vaya hacia arriba, irá hacia arriba, porque han llegado pues, los grandes fondos, los grandes bancos, y han dicho, uff, vamos a petarlo, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos que estar un poco remando a ras de el resto, ¿vale? Pero tenemos que conocer, pues eso, qué objetivos suelen tener, es decir, no se trata, obviamente, esto no es un concepto de le pregunto al otro cuál es su objetivo, sino tengo que tener claro que el que entra a primera hora cuando se apertura el mercado tiene un objetivo, el que entra a mercado en mitad de la apertura del mercado, es decir, a las 9 de la mañana, a las 11, el que entra a mercado cuando convergen distintos mercados, es decir, cuando el mercado español está abierto y apertura el americano, que puede ser a mediodía, o puede ser no, es a mediodía, o el que espera a cierre de mercado, o incluso en el caso del que quiera operar acciones o índices, pues en momentos eh, de preapertura y post-cierre, ¿vale? Que ahí hay pues un periodo de tiempo en el que nosotros no podemos entrar, ¿vale? Donde hay una subasta previa, subasta preapertura perdón, y de cierre. Por eso muchas veces a los que ya estáis, de los que estáis aquí, que estáis interesados en las acciones o en los índices, muchas veces habéis pensado, bueno, ha cerrado el mercado, ¿vale? La acción de una empresa ha cerrado en 4,5, por poner un ejemplo, ¿vale? Y cuando apertura el mercado al día siguiente, ese 4,5 ya no es 4,5, es 4,8 o 4,3 o incluso 5, ¿vale? Y es porque ha habido una negociación, ¿vale? Se ha hecho una subasta entre, bueno, pues obviamente inversores o banca o que con los que no podemos competir. Nosotros no tenemos acceso como tal, cuando digo como persona física, ¿vale? Entonces, eso lo tenemos que también tener en cuenta. Competimos contra, esos son ahí tiene ese objetivo. Esa persona tiene un objetivo que es adentrarse en la zona de negociación más desconocida, que es en esa subasta y por supuesto en la subasta post cierre, ¿vale? Que son pues minutos, ¿vale? Y al igual son en menos tiempo que cuando es la preapertura, que es como media hora, 30 minutos, ¿vale? Para que os hagáis un poco una idea de cómo funciona. Que mucha gente dirá, ¿y eso por qué? ¿Por qué unos tienen acceso a esa prenegociación? Lo que hacen son mandar opciones de, oye, si esa acción llega a 4, yo lanzo una operativa. Si no, no se ejecuta. Es decir, lanzan operaciones, se ejecutarán o no. Y luego ya no hay opción de cambiar, ¿vale? Seleccionar uno o varios activos a evaluar, a estudiar, como he dicho antes, ¿vale? Ahí no hay más.
conocer en profundidad todo lo que afecta y cómo afecta a ese activo o a esos activos, ¿vale? E incluso otros activos que afecten a ese activo, ¿vale? Como he dicho antes, el ejemplo, hay muchos más, pares de divisas que entre ellos tienen esa correlación o paridad o el petróleo con el oro, por ejemplo, ¿vale? O el bronce, perdón, el cobre con la situación económica o macroeconómica, ¿vale? Que es también una vía de regulación de entender cómo está de bien o de mal un mercado, ¿vale? Seleccionar pues un evento, pues, suceso, patrones, ¿vale? Con la máxima lógica posible que veamos, ¿vale? Que se repite en el tiempo, ¿vale? Y muchos dicen, no, los patrones, eso, como digo siempre, con respecto al análisis técnico, hay muchos, o hay más de los que, bueno, pues me gustaría, de lo personal, que piensan que el análisis técnico es, bueno, pues no sirve de mucho, ¿vale? Todo sirve. Como digo antes y matizando siempre, por sí solo el análisis técnico no nos va a ayudar como tal, es decir, no nos va a decir exactamente qué es lo que tenemos que hacer, ni un indicador concreto, el que sea, ni la profundidad del mercado, ni el volumen, ni la forma de una vela, ni el chartismo, ni siquiera por sí solo, incluso la información en el calendario económico va a decir, oye, pues mañana hay cambio de tipos o no, quién sabe, qué va a decir el Banco Central Europeo. Entonces, yo tengo que cogerlo todo, todas las herramientas. Y con eso, pues ya me voy a buscar patrones que se repiten. Como ya sabéis la gran mayoría, y si no es así os lo digo, que seguramente ya lo sabéis, por supuesto, es la bolsa, el mercado es cíclico, ¿vale? Ha habido crisis muchas veces, unas peores, como la de 2008, la crisis del punto com, el crack de la década negra de Estados Unidos. Entonces, todo eso se repite. Entonces, todo eso se repite y hay patrones que nos anuncian de cosas que pueden pasar después. No que pasarán, sino que puede pasar después. Por eso, cuando buscamos patrones, necesitamos patrones que se repitan una segunda y una tercera vez. Es como señales, como si vemos, estamos buscando soporte y resistencia y para saber si el precio va a acabar rompiendo esa zona o esa línea de resistencia o de soporte, debo de contrastar que el precio va a hacer ese movimiento. Y no si intenta pasar una vez, pero vuelve a subir, corrige, vuelve a bajar, pasa esa línea de soporte y corrige, ¿vale? Pues ya espero que haya una tercera, ¿vale? Entonces, lo que me hace es indicar que, oye, el precio aquí está pasando que entre compradores y vendedores, parece ser que hay más fuerza a cambiar esa tendencia y posiblemente o probablemente el precio termine por romper esa línea de soporte, ¿vale? Pero ¿qué he hecho antes? Comprobar que ese intento de romper esa línea se ha hecho por segunda, tercera vez, nunca a la primera. ¿Por qué? Porque puede ser que sí, entramos al mercado justo después, colocamos nuestro stop loss, pero no tenemos un punto de referencia. Nosotros tenemos que medir con esa línea horizontal dónde voy a colocar mi tope de pérdidas, ¿vale? Entonces tengo que tener un punto de referencia o una zona de referencia. Y esa zona de referencia son, pues, esos mínimos decrecientes o ascendentes, ¿vale? O crecientes, donde me dicen, vale, está subiendo. Los mínimos son cada vez mayores o los mínimos son cada vez menores. Entonces, todos esos son patrones que se repiten, sucesos, eventos que se repiten, ¿vale? Y eso al final lo convierte en lógica financiera, ¿vale? O lógica analítica. Y luego, bueno, pues por supuesto entender por qué se forma ese evento, ese suceso, ese patrón, ¿vale? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué el precio, eh, cuando hace un tercer intento de romper esa línea de soporte, esa línea de resistencia, tiene más probabilidad de que me esté diciendo que el precio acabará pasando esa línea? ¿Por qué lo hace? Pues porque coincide que hay
pues más o menos volumen de interacción, ¿vale? Tiene más la profundidad del mercado, hay más fuerza en la venta que en la compra. Me viene a decir que, oye, pues probablemente estoy en una zona ya de desgaste de esa tendencia alcista o tendencia bajista. Entonces, yo tengo que evaluar, voy en corto, voy en largo, me espero, no es buen momento, estoy cerca de la publicación de alguna información. Entonces, todo eso me va a permitir crear esa estrategia más compacta. No debería entrar justo antes de que se publique una información o, o sí lo tengo que hacer. Unos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Cómo sabréis si es lo adecuado hacerlo antes o después? Pues practicando y, por supuesto, practicando con la información. Yo practico y veo, vale, voy a ver qué hace mi posición, lanzando una posición, justo 5 o 10 minutos antes de que se publique los cambios de tipo, etcétera, etcétera. Cosas importantes, ¿vale? O de si estoy operando acciones, resulta que me acabo de enterar, o sé perfectamente, me acabo de entrar, no, sé perfectamente que se había pronunciado que esa empresa cuyas acciones yo quiero operar va a presentar una OPA hostil o va a crear un concurso de acreedores o va a presentar resultados de la empresa. ¿Y qué pasa? Que a lo mejor resulta que los resultados de esa empresa pues no son tan buenos como se esperaba y no va a tener dividendos o va a tener menos dividendos o eso, o va a tener mucho y resulta que la empresa ha publicado los resultados y posteriormente ha dicho que parte de esos dividendos o parte de esos beneficios los va a reinvertir en mejora en I+D+I, en más fábricas, en más cosas. Y todo eso impacta de manera positiva, abrumadora en el precio y el valor de las acciones. Pues todo eso influye, ¿vale? Entonces, por eso tengo que entender, vosotros tenéis que entender eh, por qué suceden estas cosas, por qué se mueve el precio así, por qué se mueve así, por qué se repite un patrón, por qué el precio hace una cosa y la contraria en función del patrón que estoy viendo, ¿vale? Porque muchas veces veréis un patrón que tiempo atrás, cada vez que lo habéis visto, el precio ha hecho un movimiento X. Y otro día encontraréis que habéis visto ese mismo patrón y en lugar de ese movimiento hacer movimiento X, hace un movimiento Y. Y diréis, madre mía, ¿por qué hace este movimiento? Si lo normal es que cada vez que se dé ese patrón, el precio suba o el precio baje. Y en esta ocasión hace lo contrario. Entonces, para evitar pues, esa posible confrontación entre la información que tengo, el análisis que he hecho previo y lo que va a hacer el precio, pues es teniendo el resto de información, ¿vale? El conocer qué más situaciones afectan a ese activo para que, bueno, pues podamos asegurarnos al máximo posible, ¿vale? De que, bueno, pues el precio va a seguir haciendo o va a hacer lo que creo que va a hacer, ¿vale? Entonces, al final es un poco lo que tenemos que tener en cuenta con respecto, bueno, pues a todo lo que va a influir en nuestra estrategia, ¿vale? Ya nos queda poquito. No sé si tenéis alguna duda al respecto. Perdón, a ver, alguien ha preguntado. A ver. Buenas tardes, Emilio. Has abierto una cuenta demo con plataforma TradingView, fantástico. Y no veo cómo hacer cierres parciales y también cerrar parte de las posiciones con órdenes opuestas. Eh, vale. Eh, si no lo ves es porque algo no estás controlando de las herramientas, ¿vale? Porque sí o sí se puede hacer, ¿vale? Y si no, pues prueba con una cuenta la plataforma de MetaTrader 4 o 5, ¿vale? Y ya te adelanto que sí, es decir, no debes de tener problema, ¿vale? Tienes la opción de hacerlo. Para hacer cierres parciales tienes que hacerlo cuando el precio va a tu favor. Tú tienes una posición abierta, ¿vale? Con tu stop loss colocado, pero el precio, ¿vale? Pues va a tu favor y ves que en tu posición está en positivo, vas ganando 10,
20, 30, 50, 60, 70. Tu objetivo era 100, imagínate. Tu objetivo era ganar 100 o perder 50 y ya se cerraba la posición, ¿vale? Porque tu stop loss lo tenías para asumir máximo $50 o 50 euros, ¿vale? Pero resulta que va a tu favor la posición y estás llegando a los 100 de beneficio. Tienes la opción, obviamente, de cerrar y garantizar ese beneficio, pero dices, no, voy a esperar, como bien has intentado hacer, y ves que el beneficio va a 120, a 150, a 180, 200. Tú lo que haces automáticamente es arrastrar el stop loss y subes, porque la posición está abierta. Tú subes tu tope de pérdidas y lo deslizas hacia arriba, hacia la dirección del precio. Y cuando llegues a esos 100, te lo va a decir la propia herramienta. Tú vas subiendo y al arrastrarlo te sale la información a la derecha de cómo vas recogiendo beneficios. Y automáticamente cuando pares, ¿vale? En teoría tienes la opción o bien de clicar con el botón del ratón de la derecha y te irá ejecutar parcialmente, ¿vale? Directamente, o te vas abajo una vez que has movido el stop loss hacia dirección del precio de manera rápida para no evitar posibles correcciones. Te vas abajo donde tienes a pie de pantalla es decir, el movimiento, ¿vale? De tu posición que estás ganando. Clicas con el ratón, ¿vale? Y te da la opción de cerrar posición. Y ahí te tiene que dar la opción de cerrar posición 50%, el 100%, el 70%, es decir, por porcentaje, ¿vale? Entonces, ahí te diría, si, insisto, si no te da opción, algo estás haciendo, pero bueno, como estás en demo, pues sin problema trastearlo sin miedo a perder dinero. Pero inténtalo hacer así. Cuando tengas la posición abierta y veas que estás en beneficio, te vas abajo a la posición o en el mismo, en la misma, el mismo precio, clicas con el botón de la derecha y a la opción, te da la opción de cierre y ahí te tiene que dar la opción de cierre parcial, tanto por ciento, 50%, 20%, porque tú ya lo has movido así. Pero antes debes de mover el stop loss hacia la dirección del precio. ¿Vale? Es como arrastrar el beneficio. Entonces tú ya arrastras y dices, vale, pues ya me he garantizado 70 euros de 100 o 70 dólares de 100 o directamente 100. Pero tú dejas la posición abierta, el resto, y el precio sigue subiendo. ¿Vale? De todas formas, creo que en octubre, si mal no recuerdo, haremos una parte práctica también, ¿vale? De lo que es la plataforma, pero en este caso será de MetaTrader 4 o 5, ¿vale? Daremos una parte de lo que es la teoría de cómo saberla utilizar, qué herramientas tiene y demás. Y luego pues haré pruebas de cómo lanzar una operación y estaremos en ese momento pues en directo viendo qué movimiento hace. Y se colocará el stop loss y veremos un poco, pues eso, si se da la posibilidad o la opción de hacer cierres parciales, lo haremos en el momento. Obviamente no depende de mí, depende del mercado, ¿vale? Pero el concepto es ese. Movemos y ya termino, movemos el stop loss hacia dirección del precio, por supuesto, siempre que vayamos con una posición ganadora, es decir, que estemos ganando. Si no, no hacemos cierres parciales. Es decir, se puede hacer cierres parciales si vamos perdiendo, pero directamente lo que hacemos es cerrar la operación porque me he dado cuenta que el precio va a seguir cayendo y no quiero perder más. En lugar de perder 100, pues pierdo 50, ¿vale? Pero ese es el concepto, ¿vale? Movemos el stop loss dirección precio, ¿vale? Y automáticamente vamos a cerrar operación y a la hora de cerrar operación debe de dar, te debe no, te da la opción de cerrar parcialmente y en ese parcialmente por porcentaje, un 20%, un 80, un 50, ¿vale? Y ahí con esa plataforma igual, ¿vale? ¿Y qué más? Para ir terminando, ¿vale?
Vale, pues eso, cuantificar el evento, eso es un poco los pasos a seguir. Medir las posibilidades, es importantísimo que te lo tengamos todo esto en cuenta. Por supuesto, las condiciones y lo que es el contexto debemos entenderlo, tanto lo que es el patrón o la huella del movimiento, es decir, la huella es la forma que deja el recorrido del precio, ¿vale? Lo que es esa forma, ese dibujo que se genera, ¿vale? Eso es un patrón más como el de hombro, cabeza, hombro, ¿vale? En el chartismo. Conocer punto de entrada y gestión óptima, por supuesto, del patrón. Yo puedo reconocer un patrón, se repite, pero yo tengo que saber en qué momento debo entrar. Justo después de reconocer ese patrón, o esperamos a que se vaya a dar ese mismo patrón para entrar un poco antes. Eso al final lo vais a ir aprendiendo con la práctica. Y por supuesto, bueno, pues construir la gestión más óptima en torno a ese patrón, ¿vale? Yo tomo una decisión adecuada cuando conozco muy bien qué sucede cuando ese patrón se da, o ese evento, o ese suceso, ¿vale? Y a raíz de ahí, pues entro, tomo la decisión de entrar antes, entrar después, como cualquier noticia o cualquier evento, ¿vale? Y os como cierre de webinar, pues objetivo, finalidad, ¿vale? Metas y propósitos claros, ¿vale? El objetivo y la finalidad de nuestra estrategia es siempre deben ir de la mano, se suman, ¿vale? Es una simbiosis, por decirlo de alguna manera. Debemos tener nuestro propósito bien claro, mi objetivo. No puedo pensar, no puedo querer ganar 1 millón de euros con una cuenta de 1000. Y bueno, me he ido a lo bestia. O 100.000 o 50.000 con una cuenta de 1000. Ese no es el objetivo claro. Como diría el Cholo Simeone, partido a partido. Pues aquí igual. Debemos tener un propósito razonable, conseguible, ¿vale? Que no nos engañemos a nosotros mismos, ¿vale? Entonces, mi objetivo y la finalidad con nuestra estrategia es ir paso a paso, ganar primero 10, luego 20, luego 40, luego 60, luego 100, luego 150, luego así, paso a paso, ¿vale? O por porcentajes, un 10%, un 15%, en fin. Crear una estrategia sencilla, ¿vale? Al principio va a ser complicado, pero ya con el tiempo la vais a pulir y vais a hacer una estrategia que sea sencilla, ¿vale? Como el sistema, que sea adaptable, ¿vale? Que no os complique mucho el trabajo previo para tomar una decisión, ¿vale? Y por supuesto, incluiremos patrones, la información que viene de fuera, todo lo que afecta al activo que vamos a operar, otros activos, cómo afectan todo, toda la información externa que afecte a ese activo es fundamental, incluso mucho más que el propio análisis, ¿vale? Entonces, toda la información financiera, todo lo que es el análisis fundamental, es tanto o más importante que el análisis técnico, ¿vale? Porque al final yo quiero saber la dirección del precio y todo lo que afecta a ese activo, ¿vale? Y por supuesto, junto con nuestro plan de trading previo, lo que vamos a definir número de operaciones, riesgo que vamos a asumir, que tiene que ir también vinculado a la estrategia, qué activos vamos a operar y por supuesto qué herramientas vamos a usar. Vamos a usar indicadores técnicos, qué indicadores técnicos vamos a usar, porque unos valen para una cosa, otros valen para otra, ¿vale? Unos son más fiables o más efectivos para las commodities, otros para índices, otros para acciones, entonces todo influye. ¿Vale? Si mi estrategia va vinculada a la tendencia o solamente a zonas de soporte y resistencia o a la profundidad y el volumen. Son distintas estrategias, ¿vale? Tendencia, profundidad y volumen y zona de soporte, gaste, resistencia, ¿vale? Y se finí, chicos y chicas. No sé si tenéis alguna pregunta al respecto de todo, ¿vale? Nada. Bueno, espero que sea porque haya sido lo suficientemente claro, ¿vale? Pues nada, damos por finalizado el webinar de hoy. Espero que, bueno, pues os haya gustado. Como he dicho al principio, aquí tenéis el código QR para que, bueno, pues en un momento os podáis meter y veáis todo lo que es el contenido formativo, educativo y demás, y veréis cómo os va a gustar, ¿vale?
Como siempre, daros las gracias por vuestra, bueno, pues vuestra paciencia aquí y me alegra saber que cada vez hay más personas interesadas en el mundo del trading. Cuanto más seamos mejor y cuanto más formados estemos, muchísimo mejor para todos, ¿vale? Gracias por acompañarnos a todos, que acabéis el día estupendamente bien y sobre todo el fin de semana, bueno, pues que disfrutéis, desconectéis. eh, Aprovechéis la compañía de la familia, amigos y parejas y nada, para el que quiera, la semana que viene, el jueves, pues eso, tendremos otra charla más en el webinar, ¿vale? Un fuerte abrazo para todos. Gracias.